Buenas tardes. Para el Centro Cultural del Banco de la República en Popayán y la Academia de Historia del Cauca es un gusto dar inicio a la conferencia número 6 del ciclo Asedios al Bicentenario, a cargo de Eduardo Gómez Serón, periodista, abogado de la Universidad del Cauca, especialista en gestión y liderazgo universitario de la Universidad Santiago de Chile y de la Organización Universitaria Interamericana de Montreal, Canadá. Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Doctor en Ciencias de la Educación de la Red de Universidades de Colombia, RUDE Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, donde obtuvo su título con una tesis sobre la enseñanza de los derechos de los pueblos indígenas. El doctor Eduardo Gómez Serón nació en la ciudad de Popayán y ha dedicado la mayor parte de su vida a la búsqueda del conocimiento. En sus propias palabras, el oficio al que más se ha consagrado en la vida ha sido el de aprender. Fue director durante varios años del periódico El Liberal, secretario general de la Universidad del Cauca y en esta misma institución, profesor de Comunicación Social, Educación y Derecho. Antes de jubilarse, se dedicó con rigor y suficiencia a la coordinación del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy está con nosotros para hablar sobre cómo las tesis del bentamismo político, que tuvieron gran popularidad entre los juristas e intelectuales colombianos en la primera mitad del siglo XIX y que fueron enseñadas en las nuevas universidades colombianas, recibieron numerosos ataques del clero en los púlpitos, así como también declaraciones en varios periódicos por tratarse de una doctrina llena de sofismas que pervertía la sociedad, la moral y las sanas costumbres. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Eduardo, saludo de manera muy especial a la doctora Samira Díaz López, presidenta de la Academia de Historia del Cauca, quien hará una breve contextualización del tema de hoy. Asimismo, extiendo el saludo afectuoso a la doctora María Cecilia Velázquez, vicepresidenta de esta honorable corporación, y a todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes nuevamente y bienvenidos. Nosotros hoy la conferencia del profesor Eduardo Gómez, una persona docta, una persona muy conocedora de la educación, de la historia de la educación y de la educación universitaria, con quien hemos compartido en la Academia de Historia y en otros espacios muchas de sus inquietudes y de sus interesantísimas enseñanzas. El tema que nos trae hoy, la prohibición del ventanismo en la educación en la Primera República, es un tema que suscita mucho interés y que siempre ha sido objeto de importantes conferencias, libros, debates, etcétera, porque el ventanismo fue una teoría, una filosofía que se difundió mucho en Colombia, en la llamada Gran Colombia, cuando se creó esta república integrada por Venezuela, Colombia y Ecuador. Y San Francisco de Paula Santander, vicepresidente de esta enorme república, con su gran interés por la educación pública, en un momento dado, trajo las obras de Bentham, trajo maestros expertos en esta filosofía y en esta política para que enseñaran un poco en los colegios, pero fundamentalmente en las universidades, que estaban fundándose desde los primeros momentos de la creación de la República, desde 1822, por ejemplo, la de Antioquia, la de Cartagena, la de Tunja, la de Bogotá, la Universidad del Cauca, del tercer distrito, y la de Cartagena, que se fundan en el 27. Entonces, este vicepresidente, que posteriormente fue presidente de la Nueva Granada, interesado mucho en la formación de los futuros líderes, presidentes, gobernantes, legisladores del país, trajo entre los diferentes motivos de educación y entre los diferentes frentes educativos las obras de Bentham y, como digo, maestros muy doctos en esta filosofía y en estas enseñanzas. ¿Por qué causa controversia? Porque se tildaba de ser una filosofía muy pragmática que dejaba de lado lo moral, aunque no es así. Seguramente en la conferencia veremos algunos de estos puntos.
Pero las mentes conservadoras, muy apegadas a los cánones de la religión católica, apostólica y romana, y a la obediencia ciega y a que el lucro era malo, entonces veían como corrupta la enseñanza de ventanista de que el lucro era muy importante, y para los primeros legisladores del país, así como para los de la mitad del siglo y de ahí en adelante, era muy importante pensar en el lucro, pensar en la riqueza económica, pensar en las transacciones comerciales, porque el país iniciaba como república sin un peso en sus arcas. Se había desarrollado una guerra independentista de más de 10 años, y pues eso había costado muchísimo. Y si a eso le agregamos que esta Colombia, que se tildó como Gran Colombia, no tenía un gran desarrollo, no tenía un desarrollo industrial, la manufactura era muy precaria, las vías de comunicación pésimas, entonces no había como la posibilidad de muy buenas transacciones comerciales que dejaran ingresos al fisco, de modo que había que modificar las mentalidades para que pensaran en que el lucro también era importante, no un lucro salido de cualquier parte, un lucro bien pensado, bien estructurado a partir de la producción, y en buena parte la filosofía vitalista hablaba de eso y daba pautas para una educación mucho más pragmática. Hay una gran lucha entonces por imponer estas, eh, estas lecturas, estos conocimientos, pero también mucha controversia, mucha oposición, y como la iglesia todavía tenía muchísimo peso, ese peso que tuvo la iglesia de la colonia perduró, podríamos decir, casi con la misma fuerza hasta mediados del siglo XIX. Ya con las reformas de mediados del siglo implementadas, unas primeras por Mosquera y luego de manera mucho más eficaz y más eficiente, porque concluyeron factores muy importantes, por José Hilario López, que dan peso pues a una apertura muy grande con los radicales a partir del 63. Entonces vienen unos cambios, pero mientras tanto, hasta 1850 aproximadamente, la iglesia tuvo mucha fuerza. No obstante eso, pues Santander trató de quitarle mucho poder, y entre las diferentes cosas que le quitarían poder, autonomía y dominio del pensamiento están las obras de venta que se propusieron o se empezaron a difundir en las universidades. La oposición conservadora, y muy particularmente, por supuesto, del clero, hizo eh, por intervención de Bolívar, que era el presidente, Santander el vice, que se prohibiera el estudio de estas obras, y se prohibieron no recuerdo, pues Eduardo me dará la fecha, creo que en el 27 sería, se prohibieron, pero posteriormente volvieron más adelante, ya después de haber muerto Bolívar, en la década, cuando entramos ya al periodo de la Nueva Granada y viene Santander a la presidencia, pues se hacen nuevamente gestiones para que se vuelva a estudiar este autor. Entonces, con toda seguridad puedo decir que la conferencia del profesor Eduardo Gómez nos va a abrir muchas vetas, nos va a aclarar muchas cosas sobre esos inicios de la educación, y sobre todo de la educación política, de la educación filosófica, con un personaje de una gran trascendencia como fue Jeremías Bentham. Entonces, Eduardo, muchas gracias por traernos este tema. Felicitaciones, y sabemos que eres una persona muy experta en esta temática y en esta problemática que genera el ventanismo. En primer lugar, agradezco al Banco de la República, al Centro Cultural de Popayán, a la doctora Carol Guerrero, que nos haya acogido a la serie de conferencias de la Academia de Historia del Cauca, de tal modo que la pandemia no logró impedir la continuidad de las actividades. Es más, pudiera decirse que en este, como en otros frentes, no solo se mantuvieron, sino que probablemente crecieron. Y igualmente agradecer a las directivas de la Academia de Historia del Cauca, a la doctora Samira, a la profesora María Cecilia, presidenta y vicepresidenta de la Academia, por la acogida de estas actividades, y a todos los demás miembros de esta asociación. Sin más preámbulos, vamos a proceder a la presentación, porque claro, la intención mía es
si acaso hablar una hora o menos, porque de lo más importante puede ser el diálogo que tengamos con las personas que tienen la bondad de acompañarnos hoy. He titulado la prohibición del ventajismo en la educación en los inicios de la República. Y cuando estábamos antes de comenzar la transmisión, le comentaba a la doctora Samira que en últimas esos inicios se me fueron hasta inicios del siglo XX, es decir, que se va todo el siglo XIX, porque curiosamente es probable que la presencia, la tosudez del conservadurismo colombiano haya logrado que este tema se mantuvo el siglo entero, o sea, de pronto estaremos hablando en 1830 y pico del tema y le sumamos 50 años a esto y en 1880 y pico, en torno de la expedición de la Constitución de Núñez y Caro, seguimos en el tema, de modo que fue un tema bastante persistente. Entonces tenemos la prohibición del ventajismo en la educación en los inicios de la República, siendo que esos inicios nos acaban comprometiendo el siglo entero, el siglo XIX en buena medida. Bien ha dicho la profesora Samira, mm, una figura fundamental de este tema es Francisco de Paula Santander. Em, Alguna vez estuve averiguando sobre el dominio de lenguas extranjeras de los próceres. Entonces, mientras, por supuesto, Bolívar, Nariño, ni se diga, otros, eran francófonos y francófilos, Santander era anglófilo. Si acaso no hablaba inglés, se desenvolvía bien en el tema y estaba muy enterado del pensamiento inglés. O sea, que si una de las vertientes de la formación de nuestros libertadores es la ilustración francesa, por el lado de Santander tenemos que tener en cuenta que se incorpora y por otros la ilustración inglesa, que en los detalles que más adelante voy a mencionar, pues surgen unas diferencias y unas particularidades. Entonces, por esa razón, voy a referirme a Santander desde muy los inicios, digamos, Santander, como todo el mundo sabe, fue un hombre de una gran vocación administrativa. Entonces, muy desde 1820, todavía no estaba asegurada del todo la independencia, pero ya en los ámbitos en los que se desenvolvía él como directivo, como gobernante, iba dejando su huella, y, particularmente la educación. Por eso comienzo con una alusión a ese tipo de acciones de él desde 1820 hasta por lo menos 1837. Estamos hablando pues de 17 años, claro, con sus idas y venidas, porque en el 37 es cuando él deja de ser presidente de la República. Entonces, por eso decimos que en 1820 expide el general Santander, para entonces vicepresidente de Cundinamarca, el decreto general sobre instrucción pública, mm, que alude a conocimientos, derechos y deberes, y que hace énfasis en que la gente no tenga que privarse del derecho al voto. Resulta que había unos requisitos, en todo el siglo XIX hubo requisitos de versación, o sea, de ser alfabetizado y de ciertas posesiones para poder tener el derecho al voto. Era el voto calificado, no era el voto universal que tenemos ahora. Entonces él decía, pues si propendemos por la educación, le facilitamos a la gente el ejercicio del derecho al voto y eso es fundamental para que la ciudadanía construya un gobierno representativo. Y claro, entonces por eso arrancamos de 1820 y luego hacemos énfasis del 32 al 37 cuando él se desempeña en la presidencia de la República. Sin perjuicio de que entre lo uno y lo otro está muy activo. Acuérdense ustedes que por mucho tiempo el general Santander fue vicepresidente en funciones presidenciales porque el Libertador se retira particularmente a atender las obligaciones militares del sur para garantizar la independencia. Todos los sucesos de Perú y Bolivia de 1824 hubieran sido imposibles
si Santander no le suelta las manos a Bolívar para que pueda hacer esas tareas internacionales. Y ahora, todos sabemos que al final ocurriría un distanciamiento entre ellos, una pugna, una rivalidad, pero eso es de 1827 en adelante. O sea, mucho de lo que voy a contar es por lo pronto del consenso de ellos dos, es del consenso de ellos dos, y luego el propio relato va dando las diferencias, va arrojando las diferencias. Entonces, el general Santander pensaba que los ciudadanos son impulsores del progreso y que al ciudadano se lo forma con la educación. Valoraba mucho, priorizaba los principios de igualdad y libertad, los métodos racionalistas, ahí aparece Bentham, del que hablaremos con algún detalle más adelante, el desarrollo de un sentido crítico y una participación más directa en el ámbito de la educación, un poco a veces voy a usar el lenguaje actual, ¿no? En la Constitución del 91 se dice que la educación es un asunto de un trípode, que es la familia, la sociedad y el Estado. El general Santander tenía claro que la ciudadanía y el Estado tenían que involucrarse en la educación. Esto de participación más directa en el ámbito educativo iba para el gobierno, para el Estado que estaban construyendo y para la ciudadanía, naturalmente para las familias. Por desgracia, siempre tenemos que pensar en una educación muy limitada, ¿no? Pero sin duda el general Santander con Bolívar, no podemos omitir eso, fueron grandes campeones de la difusión de la educación en la medida de lo posible. Ahora diremos algunos detalles, datos que corroboran eso. Entonces, propendía por una educación pública, mayor cobertura, una educación pública gratuita, común y uniforme en toda Colombia. Y el método lancasteriano, o sea, la enseñanza mutua, que es un poco lo que en el siglo XX, segunda mitad, se vio la escuela nueva, la escuela unitaria. Es decir, que como tienen que confluir en un salón niños de distintas edades y que van como en distinto nivel educativo, en distinto curso, pues los mayorcitos ayudan con los menores. Eso hoy en día funciona en las universidades, por ejemplo, hay tutores que son estudiantes adelantados y llevan de la mano a otros estudiantes que están más rezagados. Ese método lancasteriano, también inglés, le interesaba mucho a Santander y lo fomentó. Dicho en palabras de hoy, las gestiones, particularmente el general Santander, propendían por la movilidad socioeconómica con base en méritos académicos, o sea, todo lo que le significa la educación, ya no solo para una nación, sino para la persona, sin estar atendiendo a títulos de nobleza, color de piel o privilegios heredados, ¿no? O sea, Santander era en eso muy firme, ¿no? Acuérdense ustedes que si nos remitiéramos al seminario de Popayán, que es la institución, digamos, preámbulo de la Universidad del Cauca, siendo la Universidad del Cauca republicana y el seminario del último tramo de la colonia, en esas instituciones había unos requisitos para ingresar verdaderamente incumplibles para alguien que no fuera de las élites, ¿no? Inclusive incumplibles para cualquiera, porque prácticamente pedían 4 abuelos españoles y 300 años después de la presencia española acá era sumamente difícil tener 4 abuelos españoles, etcétera, etcétera, y limpieza de sangres y limpieza de manos, una cantidad de cosas. O sea, el ICFES de la época era sumamente elitista. Entonces Santander, por el contrario, propende por méritos académicos, y repito, sin estar atendiendo títulos de nobleza, color de piel, privilegios heredados. Muy al tenor de lo que en Francia se decía ya con Napoleón, de para qué es la universidad, ¿no? El Napoleón en Francia a la universidad le da un oficio que pudiéramos decir que es calcado este que el general Santander propone. Hombres para el manejo del Estado y para el avance de la secularización. En la secularización de que se habla, o laicismo que podemos mencionar, para nada es anticlerical. Es simplemente el criterio ya no solo anglosajón, digámoslo así, inglés y sobre todo norteamericano, de que tiene que existir un muro simbólico de separación entre la iglesia y el Estado, cosa que fue muy difícil en Colombia, sumamente difícil en Colombia y muy demorada. Pero entonces el general Santander, digamos, recogiendo esas influencias francesa y norteamericana, habla de unos estudios superiores para, formando hombres para el manejo del Estado y el avance de la secularización. Y los datos que siguen son muy importantes, que son un poco en el sentido de lo que la profesora Samira mencionaba ahora, todo lo que logró. Del año 22 al 27,
el General Santander funda una serie de colegios que construyen un bachillerato superior, digamos, la forma como mencionamos el bachillerato nuestro de ahora, que es el colofón de los estudios de la educación básica secundaria. No es tanto eso como el bachillerato español o el bachillerato peruano de hoy en día, que son ya bachilleratos, una especie de preuniversitarios, un nivel intermedio entre la educación media y ya los estudios superiores. Entonces crea entre el 22 y el 27 el Colegio Boyacá, el Colegio de Antioquia, que luego será el germen de la Universidad de Antioquia, el Colegio de San Simón, que es uno que crea en Bogotá, el de Santa Librada de Cali, San José de Guanentá, esto creo que es en Boyacá, el Socorro, pues allá en Santander, Cartagena, Pasto, y restablece colegios en Pamplona, Panamá, Santa Marta y Mompox, el famoso Colegio Pinillos de Mompox, sumamente importante. En el 32, el Colegio de Vélez y una casa de estudios o de educación en Cúcuta. Total, en 1836, ya estamos concretamente en la presidencia del General Santander, hay 20 colegios para varones, 2 para mujeres y 6 casas de educación. Bien, y en el 26, esto es sumamente importante, se expide la ley sobre organización de la instrucción pública y a nivel superior se plantean los planes de estudio para 6 universidades. 6 universidades. Se dice fácil, pero es un logro enorme. Universidad en el Cauca, aunque no se llamó así, sino del tercer distrito, porque la República se dividió en 3 distritos. En Tunja, en Cartagena, en Bogotá, que es para entonces es la central de la República, que luego será el germen de la que será desde 1867 la Universidad Nacional de Colombia, y también las universidades de Caracas y de Quito, de las capitales de Venezuela y Ecuador. Acordémonos que en el 26 todavía estamos en el ámbito de la Gran Colombia. Hay entre la información que uno puede recabar acerca de ese periodo, hay por ejemplo un decreto, una disposición referida a instrucción para indígenas, para que puedan salir del embrutecimiento. Es un decreto del Libertador. Ese lenguaje hoy nos puede chocar, pero es así como se hablaba. Y mucho tiempo después se seguía hablando parecido. Acuérdense, Ley 89 de 1890, finales del 19, habla de cómo se educará y se gobernará a los salvajes mientras hace tránsito a la vida civilizada. Se hablaba de esa manera de los indígenas. Por cierto, ya que aludimos a Bolívar y muchos otros méritos del Libertador, 1828, él pasa por Popayán y expide unos decretos que tienen que ver como con los estatutos para Popayán, para Tunja, para Cartagena, para Caracas, para Quito, para Bogotá, para esas 6 universidades. Y cosas sumamente interesantes. Habla del nexo de la universidad con los estudios medios y secundarios. Y habla de que los estudiantes deberían estar becados para que se consagren a sus estudios. Y habla de que los estudiantes deben hacer un monitoreo de los profesores, porque el Libertador dice que es muy fácil ser un haragán hablador y que de lengua o de retórica se dé la impresión de trabajar, pero no necesariamente se esté trabajando como debe trabajarse. Entonces, el Libertador ponía su parte, pero por supuesto el gran campeón de la educación pública de Colombia es el General Santander. Este tema de las universidades decretadas desde el 26 y que comienzan a materializarse desde el 27, como la que hoy conocemos como la Universidad del Cauca, no es poca cosa porque, miren ustedes, hace unos 10, 15 años, 12 años, en América Latina se resaltaba como un presidente de un país sumamente rico como Brasil había apostado todo por la educación pública y había creado, creo que 8 universidades públicas. Estamos hablando ya en el siglo XXI del presidente Lula de Brasil. Bueno, Santander, principalmente Santander, hizo 6 a comienzos del 19 y eso es una proeza, sin duda. Bien, también hay que agregar el incentivo a bibliotecas, academias, escuelas de artes y oficios, imprentas, periódicos. Y igualmente se empeñó desde el 23 en la Escuela de Ciencias Naturales y le encargó a Francisco Antonio Sea, que solía ir a Europa, buscar profesores extranjeros de matemáticas, mineralogía, ciencias médicas, de lo que acá se careciera. Para entonces viene el ingeniero Bousingot y el dibujante Roland.
importantes intelectuales franceses que dejaron huella acá. Bien, entonces, eso es a grandes rasgos como una presentación de los esfuerzos educativos de los libertadores, principalmente del general Santander. Ahora hablemos de Bentham, pues sí, sí, vamos a referirnos a la discusión sobre el pensamiento de Bentham. Conozcamos un poco de esto. Como ustedes verán, no estamos hablando más que del liberalismo clásico, hoy absolutamente corriente. O sea, cuando uno lee esto, le cuesta trabajo descubrir qué es lo malo o qué le veían de malo. Luego nos ocuparemos de esa disputa. Bueno, Jeremy Bentham, que vive entre 1748 y 1832, es un filósofo inglés del liberalismo inglés que propone cosas como que hay que pretender o buscar lo que produce mayor felicidad y a mayor número de personas. O sea, su filosofía es conocida como utilitarismo, que las cosas sean útiles, lo que produce mayor felicidad al mayor número de personas. Agrega que al hombre lo mueve la búsqueda de la utilidad, que la vida es una disputa entre satisfacciones y sufrimientos. A la ley dice que toda ley en últimas es una restricción de la libertad individual, que es la tiranía de la mayoría. Digamos que algo así como que la ley es, como que la ley es un mal necesario. En esto se apartan mucho de los filósofos franceses, porque claro, estos utilitaristas, estos filósofos del liberalismo inglés, están principalmente mirando la posibilidad de que los negocios se hagan y son los campeones del comercio. Entonces, esa es su mirada. En cambio, los filósofos franceses, pues son una encarnación de la preocupación humanista, digámoslo así, pero las dos cosas se combinan en el periodo. Entonces, el de Bentham y sus colegas es un enfoque pragmático de la democracia. Más que un derecho natural, que es el de Rousseau, eh, eh, la democracia es un medio hacia un fin. No le importa mucho lo del contrato social, lo del derecho natural, le importa el derecho positivo, que es pues, el que en última se va a materializar en las transacciones, en los negocios, en el tipo de vinculaciones que las personas tienen entre sí en términos jurídicos. Estos temas de contrato social, derecho natural y la Declaración de los Derechos del Hombre, dice Bentham, que en últimas puede ser que conduzcan a la anarquía. No les gusta tampoco a estos utilitaristas ingleses, a estos filósofos del liberalismo inglés, no les gusta mucho la separación de poderes y que a la ley se la conozca como expresión de la voluntad general. O sea, ellos resaltan mucho el tema este de los intereses y cómo deben ser cubiertos o respaldados esos intereses, libertades, comenzando, claro, por la libertad económica. Es, Bien, siguiente diapositiva, por favor, Carol. Bien, entonces, ¿qué resaltan ellos acerca de la legislación que implica la protección de la persona y de la propiedad? No necesariamente de la igualdad. Dicen, de lo contrario, se estará fomentando la aversión al trabajo. Ellos son los campeones del trabajo. Y agregan que sin acumulación de riqueza, el progreso se paralizaría. O sea, es decir, la persona tiene que tener incentivo de ganar para hacer lo que tiene que hacer en términos productivos, en términos innovativos, etcétera. Una cosa interesantísima, Bentham, de todos modos, era adversario de rémoras feudales que subsistían en Inglaterra. Era adversario de rémoras feudales que subsistían en Inglaterra. O sea, se trata de personajes muy ligados al industrialismo o a las finanzas, no necesariamente a lo rural, y mucho menos si se trata de una ruralidad atrasada, una ruralidad superada. Cuando yo preparaba estas fichas, decía, caramba, si Bentham viviera ahora en Colombia, como alude a lo rural, a la necesidad de modernizar lo rural, a que lo rural no sea como lo que retrasa a una sociedad, le dirían, francamente, le dirían castrochavista, ¿no? Como a toda persona que en Colombia reclama alguna modernización del tema del agro, ¿no? Hace poco el expresidente Santos hizo una conferencia contando que Colombia tiene la más desigual distribución del agro del mundo, del mundo. Eso es definitivamente tener un ancla en el pasado que seguramente esta nación resolverá. Bien, luego opinaba Bentham y sus colegas que la pobreza será resuelta por el ahorro y la filantropía, y que de todos modos para los pobres está el panóptico, o sea, no nos olvidemos, estamos en el siglo XIX, este asunto de la idea de la cárcel, ¿no? En la cárcel, esta cárcel redonda,
que tiene unas garitas centrales y que es totalmente transparente, si fuera posible de vidrio. Los prisioneros están como en peceras, ¿no? En Bogotá hay un panóptico, pues luego convertido en el Museo Nacional porque la revolución del 9 de abril del 48 lo abrió. Entonces, en todo caso, para los pobres del panóptico, como quien dice, si los pobres se rebelan, si delinquen, pues los mandamos para el panóptico. Como son los grandes campeones del comercio, y no solo a escala nacional, sino internacional, les interesa la paz. El pensamiento de ellos se lo califica como pacifismo burgués, no a la guerra, salvo que haya algo que amenace la existencia de los estados. La guerra es contraria al comercio. Y propone, reclama que se repita contra gobernantes que por intereses personales desencadenan guerras. Acuérdese el concepto jurídico de repetir, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se dice, cuando una persona, ahora está de moda eso, produce un desmedro patrimonial del Estado, pues tendría que poderse repetir contra sus propios recursos para que responda por ese daño social que ha hecho. Y en el mismo orden de ideas, Bentham propone un plan internacional para eliminar las guerras y asegurar la paz y un tribunal internacional para resolver conflictos entre estados. Mire qué cosa tan adelantada. Son cuestiones que en el siglo XX y en el siglo XXI se han convertido en prioritarias. Y eso de tratar de conseguir la paz perpetua se conecta mucho con el pensamiento de Kant, del filósofo Kant. Bien, una alusión a las gentes próximas a Bentham en su pensamiento, etcétera. Un anterior, Adam Smith, y un posterior, John Stuart Mill. Bentham coincide con Smith en que los mercados funcionan mejor sin restricciones, no a la intervención del Estado en la economía. Eso es el liberalismo clásico, ¿no? Y John Stuart Mill, que es un filósofo posterior, él dice, solo intervenir las libertades individuales si son perjudiciales para los demás. El progreso no solo es lo material, sino que desarrolla cualidades intelectuales y morales de la población. El Parlamento es para la crítica y la fiscalización, pero hay un temor de que prosperen intereses incompatibles con el bien común. Naturalmente, para John Stuart Mill, el bien común es el status quo económico-político, ¿no? Entonces hay un temor de que prosperen intereses incompatibles con el bien común, concretamente que a los ricos les toquen todos los impuestos, que no toda la sociedad sea la que participe de que participe en el costeo del Estado. Ustedes saben, a los ricos les encanta decir que no hay estratos altos. En Colombia se está tramitando ahora mismo una ley para que la vacuna sea gratuita, la vacuna del COVID sea gratuita. En un primer momento estaban pensando cobrarla a los estratos 4 y 5, que sin duda tendrán con qué pagarla, pero no. En el Parlamento hay numerosos oradores diciendo, no, por favor, esas gentes están quebradas con la pandemia gratuita. Es como si hubiera revivido John Stuart Mill. Bien, y bueno, él habla del Parlamento inglés, dice que la Cámara Alta, recordemos que la Cámara aristocrática, es para controlar los intereses de clase de la mayoría, como quien dice que no se desmande la Cámara Baja, la de los comunes, tiene que haber una Cámara Alta. Y finalmente recuerda que es necesario, y eso se aplicó en muchas partes del mundo, entre ellos en lo que se llamaría Colombia, restringir el derecho electoral con base en dos censos, el censo patrimonial y el de instrucción. Ya lo decíamos antes, a las gentes se les permitía votar si tenían unos bienes si eran alfabetizados. Eso viene desde allá. Muy bien, ahora, entonces nos vamos, o sea, ¿qué pasó, no? Sí, eso es el santanderismo y ese es el ventanismo que pasó, ¿no? Muy simultáneo con las contrariedades que surgen en la historia colombiana, digamos, en los 3 últimos años de vida del Libertador, del 27 al 30, entre, llamémoslo así, el Partido Bolivariano y el Partido Santanderista. Entonces, en el 27 hay como un borrón del plan del 26, que era el plan de General Santander. No, no se olviden que pronto Bolívar asume la dictadura, se suspende la Constitución, suspende al vicepresidente y una serie de cosas, de acontecimientos que se precipitan de índole política. Entonces, el Plan General de Estudios del 27 y el programa de enseñanza, una ley de octubre 2 del 27, concretamente ya comienza a hablar contra la filosofía especulativa por el texto de Tracy. Tracy es otro autor contemporáneo de Bentham. Yo he buscado en la biblioteca de la Universidad del Cauca y hay un libro de economía política de Tracy. Y a este señor Tracy, que es un contemporáneo y colega de Bentham,
lo califican de craso sensualismo y sin espiritualidad de pensamiento y libre albedrío. O sea, aquí se enarbolan principios muy católicos. Y contra los principios de legislación universal de Jeremy Bentham, que era la obra de Bentham que se estudiaba, cuyo criterio es la utilidad. Agregan que en su introducción a la moral y a la legislación no es adaptable para naciones cristianas. Usa una terminología nueva y falsa de Benjamin Constant. Recuerden este importante autor del positivismo, colega de Stuart Mill que decíamos hace un rato, e incluye digresiones morales y metafísicas. O sea, mejor dicho, una doctrina a todas luces inconveniente desde la perspectiva ya dogmática católica. Pero la cosa sigue. Al año siguiente, el decreto de marzo 12 del 28 del Libertador Presidente proscribe el texto de Bentham para la Carta de la Legislación en los programas de derecho. Eso ocurre en Popayán. Ya miren ustedes, llevamos un año de creada la Universidad del Cauca. Han comenzado a trabajar a finales del 27. Aquí llevamos estamos en el segundo año, digamos, el primer año el calendario de tareas académicas. Y a raíz del 25 de septiembre del 28, la supresión de la enseñanza del derecho constitucional en las universidades. Recuerden ustedes, 25 de septiembre, la nefanda noche septembrina, el intento de asesinato del Libertador, protagonizado por jóvenes juristas santanderistas del Partido Santanderista. Recordemos que el propio general Santander fue procesado y que su condena a muerte fue conmutada por el destierro, por el exilio. Entonces, pero la cosa sigue, ese tipo de preocupaciones siguen. Ustedes ven que en esta diapositiva ya hago unos saltos, luego nos devolvemos con algún detalle, algunos de estos momentos. Una ley de mayo 14 del 40, ya ha terminado el periodo de General Santander y, digamos, vuelve el Partido Bolivariano. Ya miraremos con algún detalle eso. Entonces, claro, en el periodo del General Santander, del 32 al 37, se revive el bentamismo, pero luego otra vez lo persiguen. Una ley de mayo 14 del 40, de que mencionaremos de nuevo más adelante, le dice a los profesores que la enseñanza habrá de hacerse sobre textos propios o libremente elegidos, pero si se enseña contra la Constitución del Estado o contra el dogma católico, habrá destitución. Hay esa aclaración. O sea, lo que ahora llamamos libertad de enseñanza, olvídese, eso estaba muy en entredicho. Y me llamó la atención una serie de consideraciones que en esas normas de ese año y siguientes hay sobre, digámoslo así, la severidad o el rigor que había que tener, pero también como la seriedad el hieratismo que había que tener en los trabajos universitarios. Y dice el legislador, un lenguaje vulgar, incorrecto o descuidado de los cursantes, de los estudiantes, se tendrá por prueba de incapacidad o negligencia de los catedráticos con quienes han cursado. O sea, el estudiante dará la medida del profesor. Se reprobará el estilo hinchado, la verbosidad vacía, todo lo que sea contrario al decoro que debe distinguir a un letrado. Luego, otra norma de la época u otra consideración de norma de la época dice que se conducen hacia la más absurda libertad de enseñanza. Mire, la libertad de enseñanza que hoy en día la reivindicamos como la base de la educación, una de las bases de la educación, para entonces era una amenaza. Y luego en el 48, una ley de mayo 8, habla sobre libertad de enseñanza pública y privada y dice que están decididamente en contra del empirismo ignaro, de la gárrula pedantería, o sea, son una serie de pautas, digamos, llamando a la severidad de los trabajos universitarios. El profesor de hoy, el profesor lúdico de hoy, pues no habría cabido en esa severidad de traje de paño negro y corbata y como ambiente algo así como ambiente de velorio, diría yo, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué pasa en el 36? Está terminando el periodo del general Santander y el poder vuelve y queda en el partido bolivarista. Había dicho que mencionaba de manera fugaz anteriormente y que ahora nos detenemos un poco. Debate sobre el ventalismo en la República de la Nueva Granada. Ya ha terminado la Gran Colombia y la que se llama, el nuevo nombre es República de la Nueva Granada. Entonces el debate a partir del 36 más o menos tiene estos elementos.
En el 36, mayo 16, es nombrado nuncio apostólico y en el año siguiente, marzo 18, llega Monseñor Cayetano Baluffi. Y bueno, no es novedad para Colombia que los nuncios, o sea, el embajador del Papa en Bogotá, pues intervienen en política de manera muy directa, en la época ni se diga. Entonces este hombre incide en un proyecto de decreto para prohibir la enseñanza de las legislaciones civil y penal siguiendo a Bentham. ¿Cómo lo califica? Utilitarista, contrario a Cristo, que es varón de dolores. O sea, a Bentham, o sea, por fuera de utilitarista están presentándolo como un hedonista. Eso sería Bentham, dicho en lenguaje, un hedonista, digamos, un amante de placeres inaceptable. Cuando uno lee a Bentham, pues no se encuentra ese señor de esas características. La historia refiere que este nuncio tiene un aliado, el presbítero Botero Cadavid, que es un furioso, un furibundo, antibentamista y antisensualista. Este hombre por sus excesos llegaría a ser condenado a muerte, pero luego fue declarado demente y o sea, el propio fuero eclesiástico lo protegió. En abril 1 del 37, con mandato hasta el 41, estamos hablando de una elección presidencial, fue elegido presidente de la República José Ignacio de Márquez. Y de Márquez es un candidato de los liberales moderados, incluidos los bolivarianos, que sus contrarios lo llamaban partido oligarca y clerical. ¿Contra quién? Contra un bentamista, contra Vicente Azuero, que era un personaje muy próximo al general Santander, para entonces ya fallecido. Ok. En el año 39 se pronuncia, aquí aparece otro personaje de Popayán, el arzobispo Manuel José de Mosquera, recordemos era el arzobispo en Bogotá, que estaba en el cargo desde el 35 y habla sobre el carácter moralmente corruptor de las doctrinas de Bentham y de Tracy, ya mencionado, por su sensualismo. Textual de Monseñor del Manuel José Mosquera: seducción de la inocencia y pérdida del pudor, que conducen a la disolución final de la sociedad. Además, sacuden los temores a una otra vida. O sea, Bentham vendría a ser como la negación del temor de Dios porque ya no tememos condenarnos. Entonces, algunas conductas nos desenfrenaríamos porque no tenemos temor de Dios. Algo así. Y remata diciendo, no hay más moral que la religiosa. Esto suena rarísimo en tiempos en los que estamos tratando de construir en cualquier lugar del mundo repúblicas con una ética laica, porque la religión corresponde al ámbito de lo privado sin perjuicio del escrupuloso respeto por la libertad de cultos, naturalmente. Ahora, año 39 y 40, tenemos otro de los tantos conflictos de nuestra historia, teniendo como chispa y pretexto la supresión de 4 conventos en Pasto, se desencadenará la llamada Guerra de los Conventos o de los Supremos, calificada como Primera Guerra Civil en la Nueva Granada, en la que se enfrenta la tradición católica contra el liberalismo doctrinario de filosofía ilustrada. Gana la tradición católica. O sea, los que enfrentan son insurrectos y no consiguen el poder. Entonces, en el 40, ya mencionada antes, la Ley de Enseñanza Pública de mayo 16 dice, puede no enseñarse la legislación universal por las obras de Bentham, con quien dice, si en ese lapso 32-37 se repuso por estar el general Santander en la presidencia, puede no enseñarse, no dicen no se enseñe, sino puede no enseñarse la legislación universal por las obras de Bentham. Ok, seguimos. Bien, arrestaron a los bentamistas Ezequiel Rojas, Vicente Azuero, José Duque Gómez, entre otros. En diciembre 1 del 42, por decreto del ministro del Interior, se llamaba así, luego se llamaría ministro de Gobierno y ahora de nuevo ministro del Interior, Mariano Espina Rodríguez, se excluye la obra de Bentham. Aquí, cuando yo hacía estas fichas, quedé un poquito loco porque Mariano Espina Rodríguez, yo me lo había encontrado en sus juventudes entre los conspiradores contra Bolívar, entre los santanderistas. De modo que este señor fue bentamista y aquí lo tenemos en el poder como ministro del Interior persiguiendo el bentamismo. Bueno, no es inusual que los políticos se cambien de bando, eso viene desde el siglo XIX. Mariano Espina Rodríguez naturalmente es el tronco, ¿no? de todos los señores Ospina que todavía tenemos gravitando sobre la política colombiana, ¿no? No sería posible la presencia de Pastrana padre y Pastrana hijo si no hubiera habido Mariano Espina Pérez, que los pone en escena al padre en el Frente Nacional y luego la televisión y un secuestro ponen al hijo en escena en la historia colombiana más o menos reciente. Bien,
Mm, En el 43 se expide una nueva constitución para la Nueva Granada y un personaje decisivo fue Joaquín Mosquera, de nuevo otro señor de Popayán. Y Joaquín Mosquera se expresa de manera muy categórica. La religión católica, apostólica y romana es la única cuyo culto sostiene y mantiene la República. La religión católica, apostólica y romana es la única cuyo culto sostiene y mantiene la República. Caen ustedes en cuenta que no mencionamos a Tomás Cipriano, hermano de Manuel José, hermano de Joaquín, y que un hombre un poco anticlerical, yo creo que más por razones de gobierno que por razones de convicción, en fin. En el libro Guinness de Records aparece un oxímoron, o sea, un hombre fundando una logia masónica, pero católica, que es Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? O sea, que es la cosa más incomprensible del mundo, pero con este tipo de personajes puede suceder ese tipo de cosas. Aunque no estamos haciendo énfasis en Tomás Cipriano, sino más bien en sus hermanos francamente clericales. Bueno, en el 44, 1844, regresan los jesuitas. Acordémonos que habían sido expulsados desde el 767, esto es poco antes de la declaración de independencia de Estados Unidos, poco antes de la Revolución Francesa. O sea, y como todos sabemos, por las disputas entre las coronas de España y Portugal, que el Papa tiene que acceder a la expulsión de los jesuitas y lo materializa Carlos III, el rey Borbón de España. Curiosamente, acá regresan en el 44 y en España misma habían regresado en el 17, como 30 años antes. Fernando VII los había llamado. Habían regresado. Fernando, como ustedes recuerdan, es nieto de Carlos III. Mejor dicho, acá resultamos más papistas que el Papa o más antipapistas que el Papa, porque los jesuitas se demoraron más en regresar que a la propia España, que fue la que los expulsó. Bien, y luego la polémica resurgirá, la polémica ventamismo, antiventamismo, o sea, catolicismo versus ventamismo, utilitarismo, que hoy diríamos hedonismo, pecado. Resurgirá del 68 al 72, ya estamos en plenos tiempos del radicalismo, de la República Radical, en la que no vamos a hacer énfasis. Pues resurgirá esa disputa entre Ezequiel Rojas y Miguel Antonio Caro. Un Miguel Antonio Caro muy joven está en juego. Entonces aquí nos vamos a este personaje. ¿Por qué? Porque este señor pues aparecerá con mayor gravedad, gravidez, peso, porque es el amanuense de Núñez, ¿no? Y Caro pues es el absoluto, la encarnación del catolicismo, ¿no? La política colombiana tiene individuos que más casan en la figura de cardenal de la Iglesia Católica que de políticos, ¿no? Yo le juego, Marco Fidel Suárez se lo juego a cualquier papa y le gana por teología. Y Miguel Antonio Caro ni se diga, ¿no? O sea, eran ángeles extraviados en la política colombiana para nuestra desgracia, porque en política necesitamos políticos. Pero bueno, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí nos asombra. Entonces, Miguel Antonio Caro contra la moral utilitarista, con Núñez, con quien hace la alianza política en tiempos de regeneración. Vamos a hablar del 83 en adelante. Y miren que ya estamos a final del siglo XIX y seguimos, como dirían en España, a vueltas con Bentham, todavía dándole a Bentham. Este Miguel Antonio escribe muy joven, de 26 años, y en la disputa con los radicales que mencionamos ahorita, buscan todos una sola cosa, satisfacer su apetito. Los mismos que se abstienen buscan en ello el placer de la abstinencia. El Dios del gusto los domina y sujeta a todos. Cada uno cumple el mandato especial que recibe. Todos le obedecen a él solo. Este es un Miguel Antonio Caro de 26 años que escribe esto. Ahora, el utilitarismo, quebrando una lanza a favor del utilitarismo, no era tan pecaminoso, ni tan egoísta, ni tan individualista. De hecho, el utilitarismo, como dice aquí, sostenía que el propio bienestar no será duradero si se opone al de los demás. O sea, que había que propender por un bienestar de varios, de todos, con el objeto de que fuera duradero. Y de ahí se aprendían mucho, claro, o sea, el bentamismo volvió a tener un aire entre nosotros en el radicalismo. Y el radicalismo, recordemos, fue la gran apuesta del radicalismo fue la educación, tanto que sería muy, muy desconocida, muy desconfigurada luego con la regeneración. Y aquí nos aparece don Rafael Núñez. Acuérdense, Rafael Núñez lo tenemos en 1863 en Río Negro, es constituyente, pero luego él da tumbos
de todos modos un radical y un regenerador liberal. Y en 1880, este Rafael Núñez, digámoslo así, antes de estar poseído por Miguel Antonio Caro, se mostraba partidario de la lógica de John Stuart Mill. No le chocaban los positivistas, los utilitaristas, los filósofos del liberalismo inglés. Y dice, del principio de utilidad no puede prescindirse, pero no hasta el punto de aceptar torpes pasiones egoístas. Si la utilidad es bien o causa de bien, es sinónimo de justicia. Y agrega, son placeres físicos útiles los que no producen males. Vaya uno a saber cuáles serían los placeres físicos útiles que no producen males. O sea, ¿cuál es el límite? Yo no sé. Yo creo que esto tiene que ver con las propuestas de control natal de la Iglesia Católica tan difíciles de cumplir y que todas las mujeres del mundo han contrariado y han usado la píldora. Bueno, total, Rafael Núñez, que no era exactamente una señora que podía quedar embarazada, dice, son placeres físicos útiles los que no producen males. El utilitarismo no es un adversario del ascetismo, que significa sacrificio. Bentham no debería repudiar el derecho natural. Como quien dice Rafael Núñez, este Rafael Núñez del 80 todavía le da una esperanza a Bentham, pero él cambia, ¿no? Cualquier parecido con un político reciente es mera coincidencia, ¿no? En Colombia hubo un político de finales del siglo XX liberal y ahora es la encarnación del conservadurismo, tanto que se ha metido al bolsillo del Partido Conservador que ya no tiene necesidad de pensar en candidatos ni nada. Se me hace extraordinariamente parecido lo que pasa ahora con lo que pasó con Núñez. Entonces, el Rafael Núñez del 83 ya plantea dudas de una moral no fundada en presupuestos religiosos. Y dice, comillas, la civilización verdadera es inseparable del sentimiento religioso, refina la sociedad, facilita las relaciones, embota las espadas, me imagino que trata de decir que impide las guerras. Ah, ha de fomentarse el sentimiento religioso, so pena de caer en la situación lastimosa en que vegetan las tribus antropófagas y otras que sin serlo son bárbaros. O sea, Núñez dice que la religiosidad tendría que ser nuestra solución para la antropofagia. Si reviviera Núñez y supiera que tuvimos todo un siglo XX, no de antropofagia, pero sí de colombianos matándose con colombianos, entre el año 62 y el 2016, 300.000 muertos, como entre el 48 y el 57, otros 300.000. Entonces él diría, pues no fueron antropófagos, pero sí se mataron entre hermanos. En fin, a 1888, ya miren, ustedes, no me detengo en el 86, en la expedición de la Constitución, porque no estamos hablando de ese tema de estructuras constitucionales, sino de ideas políticas y religiosas detrás de los momentos políticos y jurídicos. Entonces, en el 88 dice Núñez, todavía no se ha demostrado que la religión y la moral puedan andar separadas. Y propone la caridad en la cúspide, la resignación cristiana en la base. La caridad en la cúspide, la resignación cristiana en la base de la pirámide. Esa era como su fórmula del status quo. Y dice, o si no, la ciencia y las bayonetas serán impotentes. Yo me he puesto a pensar en esta frase, tal vez trata de decir que si el pueblo si el pueblo se desbordara, cansado de sufrir, si no tiene resignación cristiana, pues no hay suficientes bayonetas para pararlo, algo por el estilo, que se saldría de madre como un río en tiempos de invierno. Bien, esta síntesis, uno de los autores que consulté, hay numerosos ensayistas que repasan el siglo XIX, y uno de ellos dice, en el extranjero las sociedades optaron por ser comunidad, algunas más que otras, ser comunidad. O sea, eso que en Colombia nunca ocurrió, que seamos una nación, que seamos un pueblo y que está absolutamente ligado con la educación pública. La educación pública, ¿por qué hay educación pública en Francia? Porque es la única oportunidad en que gentes de distintos segmentos se encuentren y si conviven van a conocerse y van a ser amigos. Entonces, Colombia, que es un país cada vez de más burbujas, que la gente vive en burbujas, pues jamás será nación, evidentemente. Entonces, el doctor Arango, que he consultado para esto, dice, en el extranjero ah, las sociedades optaron por ser comunidad. Acá decidieron serlo las élites agroexportadoras. Acá, evidentemente, fueron comunidad las élites. O sea, en últimas, pues ya entrando al siglo XX, las élites no se van a matar entre ellas como se mataron en el siglo XIX.
hay un documento interesantísimo de una historiadora del derecho que trabaja en una de las universidades privadas de Cali, y ella demuestra cómo la unidad jurídica de Colombia comienza en el 30, cuando todos, tirios y troyanos, litigan con el Código Civil, el Código de Bello, traducido en Chile y adoptado en Colombia, que es el Código Napoleónico. Entonces, liberales y no liberales, ultracatólicos y no ultracatólicos, litigan con el Código Civil, ahí se pusieron de acuerdo. Es que es una manera de decir, decidieron ser comunidad, las élites, en este caso dicho desde el punto de vista económico, agroexportadoras. Bueno, pero esas élites agroexportadoras a comienzos del siglo XX les pasó algo. A raíz de la guerra de los 1000 días cayeron los precios, o sea, viene una crisis, sin perjuicio de lo cual se mantuvo la hegemonía conservadora hasta el 30, y como dice ese autor y digo yo, esa ya es otra historia, sería otra fase para otra consideración. De modo que ahí tenemos una historia que arranca en 1820 y termina en 1903, y que tiene al señor Bentham de protagonista, muy llevado y muy traído. Yo creo que si reviviéramos a Bentham y le contáramos cómo estuvo de presente en Colombia, él hasta adoptaría la ciudadanía colombiana y se asombraría de su impacto en un lugar tan remoto de donde desempeñó sus tareas. Bueno, esa es mi exposición, y tengo muchas ganas de escuchar las participaciones. Ay, bueno, he ocupado menos de una hora, me parece muy bien, porque de esa manera podemos escuchar a las amigas y los amigos que quieran intervenir. Muchas gracias, Carol, y devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por su magnífica conferencia. Estuvimos, creo, todos muy conectados con su intervención, con el mensaje. Yo particularmente me quedo con lo que subraya en la última diapositiva relacionado con el ser comunidad, la preocupación que tuvieron otras naciones distintas a la nuestra en ese periodo, en el que estaban más orientados a que convivan las gentes de diferentes segmentos y presupuestos políticos y religiosos, mientras que acá en nuestro proyecto de nación primaban los sentimientos, las pasiones, el discurso sobre los sentimientos, sobre las pasiones, sobre los males, los placeres contrarios a las buenas costumbres, a la moral, ¿sí? Y definieron los caminos políticos e ideológicos. Eso realmente llama mucho la atención y sorprende que hoy por hoy siga siendo parte de nuestra realidad, ¿no? Y de nuestra cotidianidad política. Quisiera pues saludar a las personas que nos acompañan. Por aquí hay un saludo de Henry García Cerón, quien dice estar muy satisfecho de compartir con tan selecto grupo esta conferencia del gran amigo y versado historiador, doctor Eduardo Gómez Cerón. Muchas gracias, Henry, por su comentario. Laila Ta dice, profesor Eduardo, total admiración de los profesores más sabios y críticos del programa de Derecho en la Universidad del Cauca. Qué alegría volver a oírlo. Por ahora tenemos esos comentarios. No sé si quisiera hacer alguna intervención María Cecilia o la doctora Samira, alguna anotación sobre su conferencia. Teniendo en cuenta la rivalidad entre Bolívar y Santander, quisiera saber de qué manera esta situación afectó la orientación y los énfasis en el desarrollo de los procesos educativos. Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente porque esa costumbre que tenemos en Colombia de que el gobierno siguiente echa por el suelo las cuestiones del anterior, es muy vieja, es muy vieja. Si uno mira los documentos de Santander, vicepresidente, 1826, todo está en orden, y es nada menos que el surgimiento de estas 6 universidades, etcétera. Y en el 27, ya en el marco de la dictadura de Bolívar, la contraorden, ¿no? La intervención en qué enseñar, en por qué se enseña. Yo creo, tengo para mí que ahí, más que el propio componente ideológico, hay un componente personal. O sea, no nos olvidemos que Bolívar no se sabe qué le fastidiaba más,
si Santander o los santanderistas. Los santanderistas sin duda eran bastante virulentos, ¿no? En un momento dado el Libertador dice, todas mis desgracias se derivan de que no quise entregarle la República a los lanudos de San Bartolomé. O sea, Bolívar no estaba muy a gusto en Santa Fe, en Bogotá, y Santa Fe era sin duda el territorio del general Santander, sin duda. Entonces, había esa cuestión, esta situación. Los santanderistas eran muy insolentes. Todo este grupo, el grupo nada menos que intentó el asesinato, el que protagoniza la nefanda Noche Septembrina, y de ahí nos vino la tradición, ¿no? La tradición de la impunidad. Solo algunos autores materiales de menor rango fueron castigados y los principales no, huyeron o, en fin, lograron ser perdonados, etcétera. Ahora, el general Santander, habría que celebrar que no murió, ¿no? Hubiera sido terrible que el atentado hubiera tenido éxito o bien que Santander hubiera sido ejecutado, porque una nación que mata a sus padres, pues está muy mal, nace muy mal, ¿no? Digámoslo así, la magnanimidad del Libertador le conmutó la pena al general Santander por el destierro y luego vino y fue largamente presidente del 32 al 37. Pero claro, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? La ruptura de los planteamientos, yo creo que en ninguna parte del mundo, o sea, todo el planteamiento, el liberalismo francés y el liberalismo inglés llegaron a todas partes del mundo. Si uno mira el mapa de Brasil, hay un lugar llamado Benjamín Constant, eso tiene que ver con la forma como las ideas del positivismo marcaron a América Latina. Ecuador, mientras Colombia era la Colombia de la regeneración de Núñez y Caro, en Ecuador estaba Alfaro, Eloy Alfaro, que es un liberal, etcétera. Colombia siempre ha ido como a contramano. Y entonces esas políticas educativas resultaban saboteadas, torpedeadas, impedidas, aplazadas, ¿no? Recientemente escuchaba yo una noticia que tiene parecido a eso. Hablaba un oficial del ejército que ha sido noticia estos días y aludo brevemente al tema solo como ejemplo. El señor es de inteligencia del ejército o de formación del ejército y él y otros debieron desarrollar una cosa llamada teoría o planteamiento Damasco, me imagino que es una sigla, Damasco. Y resulta que el ejército de hoy no quiere saber nada porque este tal Damasco lo asocian con el ejército que la cúpula pues que estaba a la cabeza del ejército en el mandato de Santos, y entonces como en el mandato de Duque no les gusta nada de lo del proceso de paz, etcétera. Entonces, el señor explicaba que en Damasco, en ese sistema de formación de Damasco que implicó una cantidad de materiales impresos y cosas de índole de virtual, etcétera, se invirtió un mundo de dinero y todo eso toca echarlo a la basura. Pues porque ahora ya Damasco no va más, porque la cúpula actual y el gobierno civil no quieren oír hablar de eso porque lo asocian con el proceso de paz de Santos, que hubieran querido que no ocurriera. Entonces, nada más yo pienso en el efecto económico de esa pérdida. Igual tiene que haber pasado en tiempos en que borraban lo que Santander había hecho y entonces lo de venta era como el pretexto. Y yo pienso que todo eso aplazaba las metas de educación, impedía su ampliación, dificultaba su continuidad, etcétera. Ahora, que la educación es impactada por la política, sin duda, ¿no? Eso hace falta países de una gran madurez republicana y que la tienen en primer lugar en la educación como su gran proyecto, como Francia, que es sin duda ejemplar en eso, pero otros países que tienen todos los elementos como para mantener una continuidad educativa, viven una ley educativa cada periodo presidencial. Ejemplo, España. En España llevan 30 o 40 años diciendo debiera haber una política de Estado y no, llega la siguiente administración y borra lo del anterior, etcétera. De modo que somos un episodio más de esa triste tradición. En síntesis, todos los esfuerzos del general Santander y todo, o sea, donde apuntaban sus trabajos educativos, pues al retornar los bolivarianos tienen que haberse visto mermados, aplazados. Termino con esto. Hay un mero hecho que es una gran prueba de lo que pasa y eso ya podemos leerla localmente. Si uno lee
la historia de la Universidad del Cauca de Acesio Aragón, basta con mirar los periodos apenas mencionados o muy minimizados para descubrir que se trata de los periodos que no le interesan al pensamiento que Aragón tenía y otros más prolongados, más trascendentales en la narración, pues los que más le gustaban a Aragón y pueden haber durado lo mismo, pero entonces el historiador hace su preferencia. Entonces, eso también nos indica que la educación es sumamente cambiante y que tiene mucho que ver con impulso y freno, y creo que ningún carro llega a Roma con tantos frenazos, pero esa es la realidad de la educación, desgraciadamente. Gracias, espero haber sido útil con la respuesta. Sí, aquí también quiero leer dos preguntas más que escriben nuestros asistentes en el Facebook del Centro Cultural del Banco de la República de Popayán. El señor Régulo Rojas escribe, es decir, que el castrochavismo viene desde esa época. ¿Podría usted ampliar este fenómeno? Se evidencia que el problema de la educación, que sea pública y de calidad, viene desde esa época y no se ha podido resolver. ¿A qué atribuye usted este fracaso en la resolución de ese problema fundamental? Tenemos también otra, no sé si espera, ¿quieres responder esta o Sí, después te sí, leo la quiero siguiente? referirme a estas dos y luego me lees las que sí. Gracias. Ya. Bueno, cuando lo del costrachavismo lo que fue un chiste, pero no está muy exento de relación con lo que pasa ahora porque Bentham, Bentham, Stuart Mill, todos ellos, los filósofos del liberalismo inglés, pues son los portaestandartes del capitalismo, naturalmente. Solo que dentro del capitalismo pues hay una tendencia moderna o modernizante o líder o hegemónica, o la locomotora, que es la parte industrial, la parte financiera, etcétera. Y ellos mismos tenían que ver que, por ejemplo, en el marco económico inglés había unos rezagos coloniales, o no coloniales no se puede decir allá, feudales del régimen anterior. Entonces, cuando yo leía eso, decía, pues si en ese lenguaje habla en la Colombia de hoy, habla Bentham, que lo revivió, pues le dirían castrochavista, porque en Colombia cada vez que alguien reclama algo muy elemental que es la modernización del agro y la democratización del agro, eso ya se lo califica de castrochavista, de acuerdo al debate político contemporáneo y al hecho de que una de las fuerzas políticas más importantes, más poderosas, justamente es la encarnación de los hacendados, de los caballistas, de lo rural, de los nexos de esto con la lucha antisubversiva, legal o ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente se me ocurrió que le habrían dicho a Bentham Castro Chavista por reclamar un agro más moderno. Eso lo hizo él. Bueno, y en casi todo el mundo está resuelto eso. Repito, el expresidente Santos, en una reciente entrevista que publicó El Tiempo, habla de que tenemos la peor distribución de la tierra del mundo, incluidos países africanos. Eso es una vergüenza. Y ojalá se resolviera, pues para el bien de toda la nación colombiana. Bueno, ahora, el tema de la crisis educativa, pues lo que decíamos antes, ¿no? Si Colombia lograra una política educativa de Estado duradera, no cambiante, alcanzaría esa meta. Ahora, en todo el mundo está en reconsideración de la educación. Ahora esto, la virtualidad que nos lleva. Yo ahora mismo hago clases y he tenido esa vivencia de la virtualidad. O sea, he tenido grupos de personas que no conozco, que solo nos hemos visto a lo largo de un semestre lectivo por la pantalla. Y tengo una valoración de esto muy positiva, y en el mundo entero está ocurriendo esto con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los universitarios, con los de posgrado, con los de doctorado. En toda parte está pasando y creo que la educación de 2021 en adelante, el mundo entero va a ser distinta, no va a ser igual que la que traíamos y seguramente será para mejor, para mejor. Yo no me imagino, supongamos que la pandemia desaparezca del todo desde el 1 de enero de 2021, no me imagino que abandonemos lo alcanzado con la virtualidad, habrá una combinación entre presencialidad y virtualidad. Entonces, probablemente los países tendrán que plantearse una reestructuración educativa en este marco de condiciones actuales. No sobra
No falta, no sobra agregar que Colombia se creía en mejores condiciones para la virtualidad y no lo tuvo mm, por los problemas de conexidad, o sea, un número demasiado grande de municipios tienen una conexidad pésima, o por la carencia de equipos, ¿no? El Ministerio de Educación dice haber entregado tablets equivalentes al número completo de jóvenes, de niños y jóvenes de primaria y secundaria, pero no aparecieron. O los niños, aún los jóvenes universitarios, toman sus clases con el celular de los papás, etcétera. Bueno, y ha revivido la radio educativa, la televisión educativa. Creo que todo eso se va a resolver. O sea, yo me imagino esto, en un mundo en el que hubo que sacar de la nada UCIs, unidades de cuidados intensivos para salvar vidas, y eso es costosísimo, ¿cómo no se va a poder la conectividad, una buena conectividad a Internet, y cómo no se van a poder tablet y computadoras portátiles en manos de todos los escolares para que siga esto? Yo creo que esto que hemos alcanzado no se va a perder, no se va a echar para atrás. La humanidad da ese tipo de saltos. ¿Cuándo ocurrió, por ejemplo, la gran inclusión de la mujer del siglo XX en los mundos del trabajo y del estudio? Primero del trabajo, luego del estudio. Pues después de la Primera Guerra Mundial, los países de Europa se vieron sorprendidos porque los jóvenes se fueron al frente y las mujeres tuvieron que hacer frente a las obligaciones, no solo administrativas, sino industriales, inclusive de la industria militar. Terminada la guerra no iban a regresar todas a ser amas de casa. Entonces el mundo cambió y bueno, y viene el sufragismo y todo lo demás, y todo lo demás. Entonces yo creo que ahora cambiará y seguramente podremos tener alientos de una educación, digamos, más horizontal, más democrática, que hace uso de estos maravillosos recursos de la información, de la comunicación y que da mejores resultados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es infinitamente más barata que UCIs, que unas unidades de cuidados intensivos, y hubo que hacer miles de UCIs. Tiene que poderse. Y la gente tiene muy claro lo que importa en la educación como para dormirse al respecto de este reclamo. De modo que yo soy muy optimista al respecto de lo que siga y claro que vamos hacia un replanteamiento profundo de la educación y ya era hora. Gracias. Si quieres, escucho las otras inquietudes, Carlos. Sí, Lina Ruiz pregunta, ¿cómo considera que debe ser la educación del hoy y qué aportes de Santander y Bolívar impulsaría? Bueno, de la educación hoy yo creo que acabamos de hablar, ¿no? De hoy y mañana, está muy emborrador, pero da avisos, ¿no? De para dónde vamos. Es evidente, vamos hacia una transformación y creo que será positiva. Tiene que ser así, tiene que ser así, la gente lo necesita. ¿Qué rescataría yo de Santander y de Bolívar? Miren ustedes que Santander y Bolívar en el corazón de cada colombiano están más juntos que en vida, particularmente en esos negros años del 27 al 30, porque fueron muy complementarios. Hay una correspondencia entre ellos. El Bolívar le dice a Santander, general, en nuestras discordias nos perdieron y perdieron la República, dice en un momento dado el Libertador. Yo creo que él no tenía ganas de esas peleas. Las peleas en política suelen suceder muy a pesar de que no las queramos, pero así es la lucha de intereses. Santander es un campeón administrativo, un campeón gerente de la educación. Eso de 1826, sacar de la chistera de un mago 6 universidades, eso se lo juego a cualquiera en el siglo XXI, un gran señor. Santander, los historiadores, los biógrafos lo resaltan porque se hacía acompañar muy bien gentes muy importantes, Manuel José Restrepo, gentes de primera categoría, lo rodearon, por cierto, Lino de Pombo, fundador de la Universidad del Cauca. Rafael Pombo nace en Bogotá por el mero hecho de que don Lino es llamado de canciller para el general Santander y la esposa de Lino de Pombo, la madre de Rafael, va embarazada. Y justamente allá, frente a la casa de la Cancillería actual, el Palacio de San Carlos, justamente la casa donde tuvo lugar la nefanda Noche Septembrina, donde trataron de matar a Bolívar, ahí al frente donde queda actualmente la Fundación Rafael Pombo, es la casa donde llegó Lino de Pombo y ahí nació Rafael Pombo, el gran escritor colombiano. Entonces, Santander es eso, es un gran campeón de la educación. Difícil compararlo con alguno, tal vez con López Pumarejo en la República Liberal, que es también una fase muy interesante de rescatar, de recuperar. Cuando queramos podemos comprometernos a eso,
podemos proponernos hacerlo. Es un gran campeón de la educación. Y Bolívar también tiene su componente educativo. Bolívar era más de educación personalizada. Bolívar tiene una gran vocación pedagógica, basta con leer sus escritos, sus cartas, el mero hecho de que a estos guerreros que lo acompañaron en semejantes luchas tan brutales y tan tremendas y tan inesperadas y tan impreparadas, este hombre se ocupó de alfabetizarlos. El Libertador sentaba en su mesa a estos hombres absolutamente elementales y les daba algunos modales de enseñanza de modales, etcétera, sus biógrafos, sus secretarios, Perú de la Croix, de Luchar, cuentan cómo era un hombre absolutamente adaptable, muy cercano al pueblo. Yo en todo eso veo un esfuerzo educativo y en sus escritos, y era un formidable escritor. Ambos, Bolívar y Santander, dos figuras indispensables de la historia de Colombia. Qué bueno que no murieron en esas circunstancias donde ha podido ser que murieran para oprobio de esta historia, de este país. Sufrieron mucho, sí, es una pena. Bueno, te escucho, Carol. Sí, Robinson Guti escribe, ¿qué piensa el profesor Eduardo Gómez del utilitarismo y el problema ambiental de la actualidad? ¿Somos repúblicas condenadas a ser economías de extracción? Hasta los 80 del siglo XX fueron los conservadores quienes se opusieron en Colombia a que se impusiera lo que hoy conocemos como neoliberalismo, pero veo es una disputa desde los orígenes de Colombia. Claro, claro. Importantísima esa pregunta, claro, claro. El tema ambiental irrumpe en los años 60. Yo creo que la palabra ecología y medio ambiente muy poco se habían pronunciado más allá de los ámbitos científicos antes de esas décadas. Irrumpe y han pasado 50 años y ya estamos en la profunda crisis ambiental en la que nos encontramos. En un parón, en un parón del planeta estamos, nada menos. Claro, claro, el ventamismo como era la filosofía, el liberalismo inglés, la filosofía de la extracción, de la fábrica, del producto, del comercio, pues ¿qué iba a pensar en que los recursos naturales tuvieran límite? Era cuestión de usarlos, de aprovecharlos, justamente criticaban el no usarlos, etcétera. Eso es totalmente contrario a los criterios ambientalistas, conservacionistas, sostenibles de hoy. Sostenibles de hoy. Sí, como bien dice la persona que tuvo la bondad de hacer la pregunta, miren cuánta lucha con el liberalismo, ese liberalismo ingenuo, llamémoslo así, inicial, preliminar del siglo XIX, cuántas vueltas le dieron al señor Bentham. Y luego sí, todos los poderes, de nuevo la élite extraccionista que mencionamos antes, la élite colombiana se abraza al neoliberalismo, lo adopta. No todos conocen que hay un filósofo que se llama Hayek, que es el promotor del neoliberalismo, pero lo han adoptado. Lo han adoptado y aquí estamos en un país ambientalmente poderoso, pero también ambientalmente fraccionado, sacrificado, golpeado, herido, que tiene que resolverse. Colombia tiene la suerte de tener ambiente todavía. Hay países que simplemente carecieron de él y por lo tanto tuvieron que tener una mirada diferente sobre el particular. Termino en medio minuto con un dato que nos da la medida de esto digámoslo así, de los extremos de nuestro extraccionismo. La ciudad de Bogotá tiene 8 millones de habitantes y en ella, como en todos los ámbitos de Colombia, se desperdicia el agua. Entonces el acueducto de Bogotá ya era insuficiente y hubo que hacer chingas a dos. Chingas a dos, como quien dice, para seguir desperdiciando el agua. Colombia es tan bendecida ambientalmente que junto a una urbe como Bogotá queda el páramo de Sumapaz, que es el páramo que resulta drenado para Chingaza 2. Pero resulta que el páramo, como la naturaleza es totalmente concatenada, como bien lo sabemos, son cadenas de toda índole, entonces allá en Sumapaz están las fuentes del río Guaitiquía, que es el que baña los llanos, Villavo, corre por ahí ese río, y el Guaitiquía es de las afluentes del Orinoco. Entonces estamos ante un problema ambiental. El día que Bogotá siga desperdiciando agua y entonces que ya no baje del páramo de Sumapaz las aguas del Guaitiquía, el Orinoco se va a ver todavía más mermado y estaremos ante un problema de índole internacional porque el Orinoco es el gran río de Venezuela, etcétera. Entonces, Colombia es un país absolutamente bendecido en lo ambiental.
herido en lo ambiental por las políticas neoliberales, por la irresponsabilidad, por la corrupción, actualmente por la criminalidad. O sea, el hecho de que maten y maten dirigentes ambientales tiene que ver con que se oponen con la criminalidad minera, con la criminalidad de los cultivos ilícitos, todo lo que sabemos que, por desgracia, las disidencias de las FARC se han convertido en los jefes de seguridad de las mafias internacionales ya haciendo presencia en Colombia. Todo eso, Colombia es un país ambientalmente herido y también este plantón de 2020 va a tener que servir para replantearse eso, porque aquí simplemente, simple y llanamente no se puede seguir dilapidando el recurso natural o tendremos problemas, y eso que hemos sido los bendecidos de tener tanto recurso natural, tanto que se ha dilapidado de tal manera y aún hay recurso natural o forma de enderezarlo si se tuviera la decisión de hacerlo. Y esa decisión es nada menos que de vida o muerte. Gracias, Carol. Una última pregunta en Facebook y pasamos a una intervención que también tiene la doctora Samira. Doreli María Zamboní escribe: buenas tardes. Durante la primera mitad del siglo XIX, los gobiernos republicanos crearon un corpus jurídico referente a la instrucción pública. Partiendo de esa idea, ¿cuáles cree que fueron los factores que llevaron a que los discursos educativos y las prácticas escolares llevadas en escuelas y colegios no fueran correspondientes entre sí? Yo creo que la gran, digamos, la gran desgracia de la educación, podemos hablar, digamos, de dos grandes impulsos de la educación de la historia de Colombia. El impulso que significa el santanderismo por los datos suministrados antes, para ser simples, o localicémoslo en la década del 30 del siglo XIX, y el impulso justamente un siglo después de la década del 30 del siglo XX, por la educación pública de la República Liberal, particularmente de López Pumarejo. En ambas ocasiones se trataba de ampliar cobertura, porque esa educación, la del 19, la del 20, aún seguían siendo muy marginales. Verdaderamente, en educación fuimos tarde. Recordemos que en Europa, siglo XIX, ya se consigue la universalización educativa. Siglo XIX, ya se consigue la universalización educativa. Y aquí casi que estamos en la segunda mitad del siglo XX y están saliendo de las universidades las primeras mujeres que estudian con gran dificultad. Yo tuve el honor de escribir la biografía de la doctora Esmeralda Arboleda, primera graduada de Derecho de la Universidad del Cauca y primera graduada de la Universidad del Cauca de cualquier carrera, y ella termina en el 47, a mediados del siglo, es decir, hace 70 años, nada más, 73 años, sale la primera graduada, de modo que llegamos muy tarde a todo esto, o sea, coberturas limitadas, de esfuerzos tardíos, pero dice la expresión que nunca es tarde. Colombia ha hecho muchos esfuerzos de cobertura posteriores y tiene una gran deuda con la calidad, ¿no? Hablábamos hace un rato del asunto de las burbujas, de que hay países donde se trata de que haya nación y que la gente se encuentre, como Francia, y hay países donde se opta por las burbujas. Y entonces Colombia, la educación privada, particularmente la educación secundaria privada, es una educación de burbujas. Entonces hay un abismo enorme entre quienes acceden a esa educación y, por cierto, luego consiguen los cupos escasos de las universidades públicas, y quienes tienen que ir a una educación pública llena de precariedades y problemas, aunque no se la puede despachar como simplemente un lugar de crisis por carencia de calidad. Sí, digamos, un lugar problemático, pero habría que reivindicar los esfuerzos del profesorado por prepararse, por hacer su trabajo. Este año 2020, todo el profesorado de Colombia, yo creo que sí, duplicó su trabajo y se ganó la medalla, la Orden de Boyacá, la medalla principal de la República de Colombia, y que los que no la merecen porque se las dieron por otro tipo de consideraciones politiqueras en el Congreso, que las devuelvan para que luzcan en el pecho de los campeones de esta jornada, que no fueron solo la gente de la salud, ni se diga, sino la gente de la educación. Sin excepción, todos, casi todos, duplicaron su esfuerzo e hicieron la tarea. Y ahí tenemos allá los niños terminando sus años lectivos, salvando el año lectivo. No fue un año perdido, fue un año ganado. Eso es sumamente importante. En primer lugar, pues felicitaciones al conferencista. Como yo lo había
sentenciado en mi intervención inicial, una conferencia muy ilustrada, muy dinámica, y qué bueno que ha dado lugar a todas estas intervenciones, preguntas, inquietudes, porque el propósito que nos hemos trazado o que nos trazamos al organizar este ciclo de conferencias, que no terminan hoy porque tenemos otras al inicio del año, era ese: suscitar el interés por la historia, lograr participación de estudiantes, padres de familia, de la ciudadanía en general, y la hemos logrado porque recuerdo que en varias ocasiones hemos tenido intervenciones de personas que están en lugares lejanos del país, y creo que hasta en Francia y en México tuvimos preguntas, intervenciones, muy particularmente pues en México con la conferencia de la doctora Sixian Hernández. Esto entonces nos colma, hablo por toda la academia, nos colma de satisfacciones y nos impulsa para continuar haciendo este tipo de eventos, y tomaría las palabras de Eduardo de que la pandemia en ese sentido nos ha favorecido. Todos los eventos, todos los hechos que ocurren siempre tienen un lado bueno y de pronto un lado negativo, que en este caso el lado positivo para nuestra situación y para eventos de otra índole y actividades de otra índole educativa especialmente e informativa, pues ha permitido que al extenderse la conectividad y con todas las dificultades que pueda haber para el acceso a los equipos, pues están llegando a mucha más gente este tipo de trabajos que cuando se cita en un salón de clase, no me refiero a las clases, sino en un salón de una institución o en un auditorio. Bueno, ya para referirme a los puntos, pues yo iba a intervenir de tercera, pero habiendo un público muy interesado, pues acordamos que intervendría después. Aclaro esto porque yo me iba a referir inicialmente a la intervención de María Cecilia cuando plantea lo de, pues hasta cierto punto el liderazgo, pero también la confrontación entre bolivaristas y santanderistas. Eduardo los explicó, pero yo simplemente agregaría que desde mi punto de vista, y quiero aclarar pues que he trabajado el siglo XIX, tanto la primera mitad como la segunda, y he tenido especial interés en la historia de la educación. Entonces, por esta razón, he incursionado en bastantes lecturas y sobre todo en documentos que hablan de esos esfuerzos por la educación, y yo diría, reforzando lo que planteaba Eduardo, que es más o son más los efectos que causaron los santanderistas y bolivaristas que el mismo conflicto entre Bolívar y Santander. El conflicto de ellos es un conflicto que surgió y tuvo como exponente quizás máximo la conspiración septembrina nefasta, y que sí, gracias a Dios, ninguno de los dos murió, porque haber muerto alguno de los dos era como matar al padre, era como un parricidio, y hubiera sido una mancha muy fea para la historia de Colombia, cualquiera de los dos que hubiera muerto. Pero sí es el efecto que producen en los seguidores de uno y otro, porque cuando ya se separa la Gran Colombia, ya queda solamente Venezuela como un país independiente, Ecuador también y Colombia, y se instaura la República de la Nueva Granada, y viene como presidente en delegado inicialmente Obando, y luego ya llega a Santander y ejerce el mandato por los años constitucionales. No dejan intervenir o no dejan participar a ningún bolivarista en ninguna de las funciones públicas. Eso indudablemente ya había pues una animadversión por los hechos anteriores, pero esa exclusión de la participación política crea mayores resentimientos que se van a continuar, yo diría que hasta hoy. Y se van a continuar de distintas maneras, van a suscitar guerras, van a suscitar enfrentamientos, que no es del caso de mencionar aquí porque no acabaríamos nunca, ni los puedo mencionar todos porque tampoco los conozco en su totalidad, pero eso fue nefasto para el país, nefasto en el sentido de otro punto, y es el que desde ese entonces nos acostumbraron todos esos próceres y grandes gobernantes y políticos, intelectuales, la ciudad letrada nos acostumbró a que en este país
pesan es los programas de cada partido o de cada grupo que está en el poder y no se hace una agenda nacional. No hay un plan para mejorar al país y que aquel que lo inicia, termina su mandato, deje unos hechos ya logrados, deje otras cosas pendientes y lo continúe el sucesor. En Colombia no pasó eso y sigue no pasando y es lo lamentable. Hay proyectos muy buenos, cuando uno revisa la historia se encuentra con proyectos muy buenos, pero el sucesor de un presidente, de un gobernador, de un director de institución, para no entrar en detalles, se especializa en denostar del anterior en cuanto puede, en cerrarle las puertas a las iniciativas de quienes venían desarrollando cosas, excluirlos del poder, excluirlos de las entidades que pueden seguir manejando y entonces se pierden los impulsos y se vuelve a empezar de cero. Es lamentable y ojalá que mirando eso en la historia aprendamos y veamos que es necesario crear la comunidad imaginada, no la comunidad de los agroexportadores, que para ellos funcionó bien y en alguna manera también funcionó bien para el país, pero no de la manera más positiva, no de la manera óptima que hubiera podido funcionar si se hubieran integrado más personas. Entonces, si no se dejara de lado al contendor y por el contrario, quien llega al poder llamara al contendor que alcanzó de pronto una buena votación, unos buenos impulsos, llámenlo y participen y compartan experiencias y de paso, pues le dan, digamos, un poco de contentillo a aquellos que votaron por el que no ganó. Podríamos ir construyendo el célebre remoquete que creó Benedict Anderson cuando habla de comunidad imaginada, solamente creando ese sentido, esa conciencia de ser una comunidad y como comunidad buscar el bien común, buscar lo mejor para todos, podríamos ir más adelante. De otra parte, para la persona que intervino en el sentido que expresó que el fracaso de la educación pública, yo no creo que sea fracaso. Nunca he creído en eso, porque puedo decir, hay cosas que faltan, muchísimas. Yo llevo muchísimos años en el ejercicio docente y sé que faltan muchas y he sufrido rabias, tristezas, dolores por las cosas que faltan y que no están en las manos de uno como simple profesor o aún siendo directivo arreglarlas. Pero si pensamos en lo que fue la colonia con una educación que solamente era para las élites y para los indígenas en los pueblos de indios con los curas doctrineros y muy poquita para los sectores que no eran de la élite. Y pensamos en esos esfuerzos de Santander y Bolívar, vamos viendo que pese a todo hemos logrado muchas cosas. Si no hubiéramos tenido esos adalides, y para mí tanto hizo Bolívar como Santander y sus sucesores, José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo, mejor, José Félix de Restrepo, y muchos otros que se preocuparon por la educación, por la libertad de los esclavos y luego por la educación de ellos, por la educación de los indígenas desde los mismos pueblos de indios en la colonia, pero que se continuó. Entonces, estuviéramos mucho más analfabetas de lo que somos hoy. Hubo grandes esfuerzos. Lamentable es que no hemos estudiado la historia de Colombia. Y además, un defecto que tenemos, pues por no haberla estudiado precisamente o porque somos generalizadores, es que como vemos que no hay educación para todo el mundo, entonces nos quedamos con esas imágenes generales y no nos adentramos en los detalles. Cuando uno estudia el detalle de la creación del Colegio Santa Librada, el detalle de la creación de la Universidad del Cauca, el detalle de la creación de escuela de niñas sin lauras, bueno, lo que sea, nos damos cuenta que hubo concierto de las élites poderosas, de dueños de haciendas, dueños de esclavos, dueños de tiendas. Muchas de esas élites coloniales y ya élites republicanas aportaron, dejaron en sus testamentos cantidades muy grandes para crear escuelas de primeras letras, cátedras de latinidad, cátedra de filosofía, etcétera, para crear las universidades, los colegios públicos y para crear escuelitas, lo que llamamos escuelitas o escuelas de primeras letras. Es importante entonces, me encanta que haya habido toda esta serie de comentarios porque me permite invitar a que leamos la historia local y regional,
La ignorancia, bueno, el desconocimiento, no estoy diciendo que la gente sea ignorante, sino el que no las conozcamos nos hace, yo creo que nos crea una desesperanza de que no se ha logrado nada. Sí se ha logrado porque salimos de una educación en la cual era mínimo el número de personas que la tenían a una educación que cada vez es más universal. Obvio que faltan muchas cosas, pero precisamente luchemos para que esas cosas se vayan logrando. Y una de las formas de luchar para poder saber qué pedimos es estudiar la historia y es conocerla. Por esa razón, entonces, es tan importante que estemos haciendo estos eventos y la participación. Y por último, la excelente pregunta y igualmente excelente respuesta de Eduardo sobre el medio ambiente o sobre la ecología. Hace muchos años tuve la ocasión de leer, a mí me gusta mucho leer los documentos y pues mi formación como historiadora me impregnó de eso. En la lectura de documentos un día me encontré con un informe que presentan unas autoridades del Nuevo Reino de Granada, no, la que leí específicamente y es larguísimo el documento, es el informe que se hace sobre la gobernación de Popayán, que es esa gran extensión del sur de Antioquia a la frontera colombo-ecuatoriana. Y resulta que Felipe II, rey de España en el siglo XVI, pide a los funcionarios, a los gobernadores, bueno, en primera instancia a los virreyes o presidentes de las reales audiencias y de ahí para abajo, pues a los subsiguientes funcionarios, a los gobernadores y a los alcaldes, que emprendan un informe detalladísimo de los recursos naturales con que cuentan todas las provincias, gobernaciones y virreinatos de Hispanoamérica. Leí el que corresponde a esta gobernación de Popayán con lujo de detalles, un encanto de documento en donde se habla de las poblaciones, las temperaturas, los ríos, la dulzura del agua, el perfume de tal tipo de plantas, las plantas ornamentales, bueno, no, ornamentales no figuran como tales, aunque se destaca la belleza, los productos, las plantas para curación de enfermedades, es decir, plantas medicinales, alimenticias, tubérculos, árboles maderables, etc. Una descripción que ya la quisieran tener los ecólogos. A raíz de que yo leí eso, le dije por esa época, fue como en el 70, le dije a unos profesores de geografía que por qué no mirábamos la transformación del medio ambiente de estas regiones a partir de ese documento y luego de otros y de lo que había en el momento. Ninguno me paró bolas. Eso no era moda en ese momento. Yo recuerdo a dos profesores, uno de los cuales ya murió hace varios años. No me pararon bolas, entonces yo lo dejé simplemente para otras informaciones mías. No existía todavía la carrera de ecología, por lo menos aquí yo no la conocía. Pero sí, es interesante y yo me formé la idea de que Felipe II era un individuo, a pesar de ser tan encerrado en su escorial y siempre de negro hasta los pies vestido y el rosario sobre el cuello, sobre el pecho venerable, como rezan las descripciones, que él tenía una sensibilidad ecológica porque en lo que plantea como pregunta del informe se percibe eso, saber qué hay, saber cómo conservarlo y saber cómo aprovecharlo. Y en el aprovechamiento no figura pues la idea así de un extractivismo extensivo, no, sino cómo aprovechar esos recursos manteniéndolos. Entonces, miren cómo la historia nos muestra la larga duración de muchas cosas. Y esa larga duración respecto a la educación propiamente dicha, de alfabetización y de conocer lo básico de la aritmética, de la geografía, de la patria, porque era una cátedra que había que dar para formar a los ciudadanos, se fomentó desde 1817, 19, 21, está en la Constitución de Angostura, está en la de Colombia, y de ahí en adelante siempre todos los presidentes tuvieron ese interés y un momento culminante, pero que se ha interpretado como si fuera muy novedoso y no era novedoso en su totalidad, es el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1876, que no vamos a mencionar, pero que quede pues en la memoria, de manera que nos muestra cómo los legisladores y los presidentes, los ejecutivos, tuvieron esa sensibilidad y ese interés. Y por último,
Yo reclamé hace tiempos una vez en el Consejo Académico y aprovecho ahora para hacer nuevamente la reclamación. La Universidad del Cauca no es santanderista y se le olvida que quien era presidente y firmó la creación de la Universidad del Cauca y firmó los documentos para otorgarle la gran cantidad de bienes que se le otorgaron, bienes de minas, en dineros que había como préstamos o como censos, en haciendas, etcétera, fue Bolívar, sin quitarle la importancia a Santander. Pero aquí siempre se exalta, y yo lo hice una vez en un consejo académico, a raíz de que el fundador de la Universidad Santander hizo la reclamación. La fundación la firma el presidente de República de Colombia, que era Simón Bolívar. Pues indudablemente Santander fue el gran apoyo y, claro, trabajó mucho para llevarla a cabo, pero no es justo que por exaltar a uno, tal vez por un criterio liberal y por un criterio hasta xenófobo en algunos momentos, se olvide que Bolívar trabajó con denuedo por la educación. Me disculpan la largura y de nuevo, pues felicitaciones, Eduardo, y gracias a todas estas personas tan interesantes que nos acompañaron. Muchas gracias. María Cecilia, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera retomar lo que habló Eduardo en algún momento de su intervención refiriéndose a la monografía de la universidad que escribió Arcesio Aragón. Yo creo, y soy una convencida desde hace bastante tiempo, y lo hablamos con Eduardo en alguna ocasión, de la necesidad de hacer una segunda parte de la historia de la universidad. No necesariamente segunda parte, pero sí una historia que con los nuevos insumos que se han investigado y que conoce también Eduardo, pudiera hacerse una continuación de la historia de la Universidad del Cauca hasta un tiempo más actual, ¿no? Más contemporáneo. Entonces yo le dejo la inquietud de nuevo al profesor Eduardo porque no veo en mi horizonte cercano una persona más preparada para llevar a cabo esta obra. En cuanto a lo que dice la profesora Samira el desconocimiento de la historia, yo lo ligo con la intervención de ella respecto a la revista Popayán que tuvo en el Seminario de Lenguajes de la Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, porque ese es un nicho de investigación e de información que está desperdiciado y que está menospreciado. Qué pena ser tan directa, pero hay una negación sistemática a adentrarse en estos escritos, tal vez por un desprecio debido a que no los que escribían en la revista Popayán no eran historiadores de formación académica. Pero creo que tenemos que superar esto porque es muy valioso las citas que están proporcionando en cuanto a capacidad de acercarse a fuentes primarias es supremamente valiosa, es inigualable. Por ejemplo, la cantidad de información que proporciona Jaime Arroyo en su historia de la gobernación de Popayán, don José María Arboleda Llorente en sus múltiples obras. Entonces, tenemos que reevaluar esta visión tan reduccionista y tan maniquea de la formación académica como fuente única de valor para acercarse a los procesos históricos, no solo de Popayán, sino de toda la nación colombiana. Quedo con la preocupación de la formación de comunidad en una etapa como la de ahora, en donde estamos más y más rodeados de grupos parciales que tiran hacia sus propios intereses, que reivindican sus propias comunidades y sus propios acólitos y sus propios seguidores. Eso me preocupa, pero creo que no es el momento de discutirlo aquí, solo lo dejo planteado como una inquietud que debe permanecer y debe atravesar
todas nuestras intervenciones y todas nuestras orientaciones. De nuevo, muchísimas gracias al área cultural del Banco de la República de Popayán. Excelente la intervención de Eduardo Gómez, muy ilustrativa, muy retadora y muy importante para plantearnos inquietudes a largo plazo, a mediano y a inmediato. Muchas gracias a todos. Perdón, tomo la palabra 20 segundos para exaltar excelente la intervención que acaba de hacer María Cecilia, un llamado muy prudente, muy atinado para que se haga. Hemos mencionado en otras ocasiones sí, la necesidad de una nueva historia de la Universidad del Cauca, una historia actual, no necesariamente de que hable del 2020, ojalá, pero sí una historia renovada con muchas, dices, insumos, con muchos nuevos elementos, documentos que se han encontrado de esa época y que de pronto no los pudo tratar el autor de la monografía, Arcesio Aragón, además con las nuevas miradas con que hoy en día se interpreta la historia. Entonces es importantísimo y deberíamos, sí, como Academia de Historia podemos proponernos ese reto y llamo a todos los colegas para que pensemos en la próxima reunión a hablar al respecto. Sería excelente que de la Academia salga esta propuesta y nos propongamos llevarla a cabo. Tenemos un tiempo precioso para hacerla. Y por último, sí, en efecto, mencionar que desde la Academia Colombiana de Historia se hizo, y por parte pues, de las demás academias, la gestión para luchar por la reincorporación de la enseñanza de la historia en escuelas y colegios, y ya se está terminando de conformar todo el grupo para empezar a trabajar sobre las temáticas. Entonces es una buena noticia y de nuevo una invitación para que todos los que estamos aquí presentes en esta conferencia nos propongamos aprender más, estudiar más, participar e invitar. Si cada uno invita a 2 personas, pues nos constituimos en un grupo poderoso para el rescate de la historia y que si la conocemos, pues podemos interpretar mejor nuestro presente. De acuerdo. Bueno, pues Carol, cierre, por favor. Muy bien, si Eduardo no tiene algún comentario final. Sí. Quiero en minuto y medio decir simplemente que de nuevo muchas gracias, que te agradezco a ti, Carol, a las directivas de nuestra Academia de Historia, las intervenciones recientes de Samir y María Cecilia, y anotar lo siguiente. En 7 años es el bicentenario de la Universidad del Cauca. No es una fecha cualquiera. La Universidad Nacional hace no mucho cumplió 150 años y tuvieron un comité organizador de 15 años que hizo grandes cosas. De modo que así es como una universidad conmemora sus 200 años o sus 150 años, con una suficiente preparación y que queden libros y muchas otras cosas. De modo que la Universidad del Cauca probablemente, claro, está muy embromada en las circunstancias actuales, pero no debe descuidar eso para hacer un bicentenario presentable, porque de lo contrario se hacen bicentenarios de discursos y de colocar medallas, a veces en el mismo pecho que ya las recibieron, que la tienen repetida como los cromos de los niños, de los álbumes de los niños. Entonces, la Universidad del Cauca, no ante sí misma, sino ante el suroccidente de Colombia, ante la historia de Colombia, tiene el deber de mirarse para el bicentenario. Por supuesto, un gran inicio sería retomar la historia y publicar unos primeros tomos de la nueva historia de la Universidad del Cauca, que son en buena medida la historia del suroccidente de Colombia y de la nación colombiana en términos de educación, cultura, artes, de modo investigación, claro. Mil gracias de nuevo y encantado de estar aquí y hasta la próxima vez. Felicidades. Muchas gracias. Ya para finalizar, les recuerdo la invitación para el 17 de diciembre, la conferencia última del año, más no cierre del ciclo, de Yamid Steven Salazar Fernández, denominada Las consecuencias de la guerra en el suroccidente colombiano 1828. Un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima. Chao.